Buenas tardes, ¿se oye bien? Bueno, pues por si la gente no lo ha oído, mi nombre es Miguel Gregorio Martínez y soy el secretario general de la Federación Andaluza y también de la Federación Española de Entidades Locales Autónomas. En el resto del Estado las entidades pues tienen distintos nombres. En Andalucía logramos que se le pusieran autónomas, pero en el resto, por ejemplo en el País Vasco se llaman consejos, en Asturias se llaman parroquias, en Extremadura se llaman entidades locales menores, en Cataluña se llaman entidades municipales descentralizadas y como ya he dicho, aquí en Andalucía se nos llama entidades locales autónomas, que creo que es el nombre más adecuado para describir y nombrar a este tipo de ayuntamiento. Porque, fijaros, esto es un ayuntamiento. Como dice la vicepresidenta de nuestra Federación Andaluza, se llama Mercedes Tapia, esto no es un almacén de patatas, esto no es un taller mecánico, esto está claro que es un ayuntamiento, con unas competencias, con unos órganos de gobierno democráticamente elegidos, y basta ya de capidisminuirnos, por favor, me sale, con apelativos que no tienen nada que ver con el sistema democrático que nos dimos en la Constitución del año 78. La terminología esta de entidades locales menores, de entidades de ámbito territorial inferior al municipio, es la terminología que ya se utilizaba en el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo de 1924 e incluso en la época del régimen anterior. Por lo tanto, por la democracia, hasta los nombres son importantes. Una vez dicho esto, no me gustaría profundizar en este breve discurso sin antes decir que hubo una resolución, concretamente el 14 de enero del 2013, donde se aprobaba la creación de la entidad local autónoma El Turro. Pero la resolución se publicó días después, concretamente el 6 de febrero del año 2013. Y en esa resolución, como es corta, yo simplemente me gustaría leer al menos lo que dice parte de esa resolución. Y dice así: el artículo 112 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía establece que cuando uno, o en su caso varios núcleos de población separados de aquel en que se halle la capitalidad del municipio, tuviesen características geográficas, sociales, históricas, culturales o administrativas comunes que de forma notoria revelasen unos intereses colectivos peculiares que hiciese conveniente una gestión diferenciada del resto del municipio, el ayuntamiento podrá constituir una entidad descentralizada para el exclusivo ejercicio de las competencias municipales que se determinen en el instrumento de creación o en sus posteriores modificaciones, sin perjuicio en ningún caso de la unidad de gobierno municipal. Esto precisamente es el nudo gordiano del por qué se crea la entidad local autónoma del Turro o de cualquier otra de Andalucía. Por ejemplo, de Ventas de Zafarraya, o de en su día Valderrubio, que ya ha cedido a la segregación, y otras muchas, por ejemplo Marinilla, que es de la provincia de Sevilla, y tenemos aquí al señor alcalde don Castor Mejía Vázquez y a su teniente de alcalde o de alcaldesa doña Yolanda Martínez, que le doy la bienvenida aquí a este acto. Y por supuesto también agradezco mucho al alcalde, a Juan Miguel Garrido García, la deferencia con esta federación para que hoy yo os pueda dirigir unas breves palabras. Por lo tanto, una vez visto el elemento fundamental que hace posible que se pueda constituir
un ayuntamiento de estas características, debo decir que esta resolución fue firmada por un director general que se llama Antonio Maillo, que por cierto fue la época donde había un pacto de gobierno en la Junta de Andalucía entre el Partido Socialista y Izquierda Unida. Precisamente Antonio Maillo era o fue después el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, y tenemos que decir que al menos en este acto, en este caso, digamos, dieron la talla el gobierno de Andalucía y en este caso la consejería presidida por Diego Valdera, cuyo director general era Antonio Maillo. Tenemos que decir que aquí dieron la talla. Sin embargo, también hubo su sombra en ese mandato. Fue la primera vez en 40 años que se suprimió una entidad local menor con un informe favorable de Antonio Maillo, que fue una entidad local menor que se llama San Julián, que tiene unos cuantos menos habitantes que el Turro. Sin embargo, pues, desgraciadamente, muy en contra de nosotros, porque hicimos hasta manifestaciones en el municipio de Marmolejo, que al que pertenece San Julián, pues no nos hicieron caso y desgraciadamente le quitaron el ayuntamiento a la entidad local autónoma de San Julián, precisamente bajo la presidencia de la consejería de Diego Valdera. Porque hay que decirlo todo. Nosotros no venimos aquí a hacer un discurso partidista ni político, sino un discurso con la verdad. Y yo tengo que decir que habría que dar algunos datos que yo creo que son interesantes que el pueblo lo sepa, porque a veces damos por hecho cosas y no las sabemos realmente. Por ejemplo, el Turro tiene 9,16 kilómetros cuadrados de territorio. A lo mejor muchos de vosotros no lo saben o no lo sabían. Eso son 916 hectáreas. Y tiene un perímetro, es decir, el contorno, el perímetro que tiene son 19,22 kilómetros. Y esto supone el 23,78% del territorio total del municipio de Casino. Y está ubicado fundamentalmente en los polígonos 1 y 2 del término municipal de Casino. Estas cuestiones os las voy a preguntar después, sobre todo a algunos que están por ahí hablando y no están atendiendo. Esto es como la escuela. Voy a preguntar y el que no lo sepa, solamente le vamos a dar el postre, no le vamos a dar la comida. Bueno, es una broma. Luego también tenemos que decir que el Turro, evidentemente, limita con otros pueblos de la zona. Y eso evidentemente sí lo sabéis la mayoría, ¿no? Con Alhama de Granada, con Moraleda de San Fayona, en fin, con el arroyo de Casí, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí no me voy a introducir porque me consta que más o menos los límites o los linderos del Turro los conoce la mayoría de la población, sobre todo quizás también los más mayores. Por lo tanto, el Turro, como he dicho antes, tiene 916 hectáreas, que es tanto como 9.160.000 metros cuadrados. Pero además de los asuntos estos de tipo territorial, he obligado aquí deciros qué hemos aportado nosotros, por qué estamos nosotros aquí, qué hemos aportado nosotros desde la Federación a todos estos procesos de conversión de un barrio alejado de un municipio o de un pueblo alejado de un municipio en entidad local autónoma, o en el caso de entidades locales que han accedido a la segregación, es decir, son independientes como un municipio. Pues mire, desde el principio de la democracia, la Federación Española y la Federación de Andalucía hemos luchado para que estas poblaciones
tengan capacidad de autogobierno. Porque mira, nosotros decimos en Córdoba que el mejor mandado es el que uno hace. A lo mejor también lo dicen ustedes aquí. Pues precisamente lo mejor es que los ciudadanos, por lo menos a nivel local, tengan capacidad de decidir quiénes los representan y quiénes los gobiernan. Esa es la mejor garantía en democracia de que el dinero que se paga con los impuestos revierta otra vez a los vecinos que han pagado esos tributos de carácter local, de carácter autonómico o de carácter nacional. De entidades locales, que no había habido nunca una ley de este tipo, de entidades locales autónomas, en el año 1993. Evidentemente no conseguimos que se introdujeran todas las enmiendas, todas las propuestas, todos los elementos que a nosotros nos hubiera gustado en ese año 1993. Pero sí conseguimos algunos logros. Conseguimos que algunas competencias se detallaran y también conseguimos algo que pusieran algo en materia de financiación. Y sobre todo, incluso cambiamos el nombre ese feo que siempre nos ha perseguido de mala manera. Entidad local menor, entidad de ámbito territorial inferior al municipio, alcalde pedáneo. ¿Pero esto qué es? Alcalde pedáneo, eso significa dependiente de. Eso serían los alcaldes puestos a dedo antiguamente con la dictadura, pero ahora en la democracia Juan Miguel es un alcalde electo y además en lista abierta y por sistema mayoritario. Vamos, lo más genuinamente democrático que se puede ser. Por lo tanto, basta de esas consideraciones. Y fijaros, el turro, como se creó en el año 2013, se ha aprovechado, por así decirlo, de toda esa labor que se ha hecho desde el año prácticamente del principio del Estatuto de Autonomía de Andalucía, del año 80 hacia adelante, con toda la legislación y todas las normativas de las diputaciones e incluso del Estado central, que se han ido más o menos consiguiendo por la lucha de esas siglas que ven ustedes ahí en el escenario, de la Federación Española y de la Federación Andaluza. Por eso estoy yo hoy aquí, porque he participado, a lo mejor no lo sabían los ciudadanos del Turro, ni lo sabía Juan Miguel hasta que no entró en la alcaldía, de que había ya una gente luchando desde hace muchos años para que estas entidades pudieran florecer y pudieran emerger y pudieran tener unos servicios de calidad. Porque los ciudadanos que viven en estos pueblos tienen la misma dignidad, como mínimo la misma dignidad o más, que cualquiera que viva en la calle Recogida, en la calle Mariana Pineda, la Plaza Mariana Pineda de Granada ciudad. Porque pagan los impuestos lo mismo, y son ciudadanos de primera, no de tercera categoría, como a veces nos quieren hacer ver, y lo malo de esto es que incluso a veces hasta no lo creemos. Pues basta de creerse eso. No somos unos pardillos de pueblo analfabetos que no tenemos ni estudios. Eso es mentira. Precisamente muchos de nuestros escritores, de nuestros científicos, de nuestra gente que ha triunfado en las letras, en la arte, le preguntan y son de, por ejemplo, Federico García Lorca. ¿De dónde era? De un pueblo, no de Granada ciudad. Era de un pueblo, Fuentevaquero. ¿De dónde era María Zambrano? De un pueblo de Andalucía. De Vélez, Málaga. No era de Málaga ciudad. ¿De dónde era Picasso? Picasso no era de Málaga ciudad. Era de Cártama. Incluso en los momentos actuales tenemos muchos científicos que le dan homenaje, le dan hijos adoptivos, como se le han hecho incluso a Antonio Banderas, y Antonio Banderas no es de Málaga, es de Mija. Entonces, no tenemos nosotros también que defender que en muchos de nuestros pueblos no solo se vive de la agricultura y de la ganadería,
hay en muchos pueblos nuestros ya industria de alta tecnología, pueblos pequeños. Yo visito muchos pueblos, tanto de Andalucía como en el resto de España, por el cargo que ostento de secretario general de la Federación Española, y tenéis en cuenta que voy a algunos pueblos pequeños y están plagados de empresas, con polígonos industriales con 500 personas trabajando allí, en alta tecnología, en industria agroalimentaria, etcétera. También hay muchos pueblos agrícolas puros, pero también lo hay de lo otro. Con lo cual, en la persona del pueblo, de la boinilla y el borriquillo, y allí con una asa antigua, cultivando la tierra, eso ya es una antiguaya. Y eso tenemos que, entre todos, tratar de combatir. Y fijaros, el turro en el año 2013 fue capaz, con la lucha de los que hoy le hemos dado un cierto homenaje, y también de la lucha política, de políticos de la talla de Juan Miguel y otros antes que él, fue capaz de alumbrar un instrumento de creación que son las competencias, pues equiparable prácticamente a un municipio. De hecho, según la ley 5/2010, el turro tiene todas las competencias propias de todas las que tienen todas las entidades locales autónomas, como por ejemplo, concesión de licencias a obras menores, agua potable, pavimentación de vías urbanas, alumbrado público, limpieza viaria, feria y fiesta, abasto, servicios funerarios, alcantarillado, recogida de residuos, control de alimentos, pero también fue capaz de arrancarle toda una serie de competencias delegadas al municipio de Casica. Y como son muchas, no las voy a leer, simplemente decir las más destacadas. Se le han delegado a través de ese instrumento de creación, que como digo, se salió publicado el 6 de febrero del año 2013, ojo con esta fecha que lo voy a preguntar, 6 de febrero del 2013, salió el instrumento de creación. Bueno, pues en ese instrumento aparecen las competencias delegadas, y estas son licencias de obras mayores, cultura, juventud, deporte, atención, digamos, ayuda a la atención primaria de la salud, ayuda a la educación primaria, por supuesto, vivienda protegida, vamos, lo que es un poco la ayuda, una vez que la Junta lo apruebe el proyecto, pues ayuda en materia quizás más administrativa, de tratar de que se puedan hacer viviendas protegidas y baratas en esta localidad. Promoción del turismo, medio ambiente, depuración de aguas residuales, etc. Son muchas más, pero no quiero alargarme porque tanto el presidente que acaba de llegar de la Federación siempre me dice que me alargo mucho, Antonio Martín Cabanilla y su señora, que están sentados. También me lo dice aquí mis colegas, el alcalde de aquí del Turro, me lee la cartilla, y Castor. Entonces, no quiero que me la lean, pues voy a cortar mi intervención. Entonces, fijaros que todo esto que yo he relatado es fruto de verdad de una lucha muy sacrificada, y no porque lo diga yo, sino porque las luchas se tiene uno que dejar muchas tiras de pellejo en el camino. Y han sido muchas manifestaciones, muchos encierros, huelgas de hambre. La vicepresidenta, que no ha podido estar hoy aquí, de la Federación Andaluza, se llama Mercedes Tapia. Esta señora, si por poca, se muere de hambre, porque no le daban la segregación de su pueblo. Su pueblo se llama La Negra, depende de Almería, y depende de un pueblo que se llama Berja. Bueno, pues le denegaron, porque el municipio no quería, le denegaron la segregación para hacerse un municipio independiente. Esto es, Berja es de costa y tiene 3.000 habitantes, y luego en verano tiene 50 o 60.000 habitantes. Y la solución a sus problemas era ser un municipio más de la provincia de Almería. Bueno, pues dado que no había manera,
Pues esta señora se encerró en el ayuntamiento de Berga. Fuimos a acompañarla algunos días allí. Y ella decía que no comía, pero es que tampoco quería ni beber. Ya a los 10 o 12 días, por orden judicial, hubo que ponerle suero allí y agua casi que se le abría en la boca a la fuerza para que bebiera por lo menos agua. Pues esta persona, desgraciadamente, después de eso ha tenido sus secuelas en la salud. Pero fíjate que ha dado casi la vida por su pueblo, ha dado la vida por la segregación, ha dado la vida por un proyecto, ha dado la vida, en cierto modo, por los demás. No creeros lo que sale por ahí todos los días en la televisión, de que parece que todos los que tienen un cargo público son unos corruptos, son unos ladrones, han cambiado de casa, de coche, de mujer, de no sé qué, y nos ponen a todos, y nos cortan a todos por igual. Pues no, señor, el que lo haga, el que lo haya hecho, efectivamente, pero hay mucha gente, sobre todo en los pueblos estos, hay mucha gente, y yo de verdad los conozco, que dan casi la vida, dan la vida por su pueblo. Y por eso yo quiero romper una lanza por los alcaldes y alcaldesas de las distintas entidades locales menores que hay en Andalucía y en España. Deciros que no queda aquí la cuestión. Nosotros le pedimos hoy aquí en el turno, no pasa nada que sea desde el turno, le pedimos a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, a Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta, y a don José Entrena, presidente de la Diputación Provincial de Granada, toda una serie de elementos de futuro que vendrían a solucionar todavía muchas de las problemáticas que tienen estas entidades locales autónomas. Simplemente decir, se debería hacer un plan de verdad serio contra la despoblación, poniéndose de acuerdo todas las instituciones. Un plan para hacer viviendas baratas para las capas más desfavorecidas, sobre todo para los jóvenes. Un plan de industrialización de los pueblos para la creación de empleo. Un programa de ayuda a las familias y a la natalidad. Una mejora de la atención primaria de la salud en instalaciones y prestaciones médicas. Una mejora en la calidad de la educación primaria en los pueblos. Un aumento de las prestaciones a los desempleados. Un aumento de las becas del alumnado de los pueblos. Un plan de ayuda a las mujeres emprendedoras en el medio rural. Un plan fuerte de ayuda a los agricultores y ganaderos, sobre todo los más pequeños, para que no abandonen el campo, bajándole los impuestos y el precio de la energía eléctrica y los combustibles. Y que estos altos mandatarios impulsen desde estas instituciones que presiden que se nos introduzca a las entidades locales autónomas como el Turro en los planes de recuperación, transformación y resiliencia de la Unión Europea. Pues, por ejemplo, el Turro, Marismilla, Ventas de Zafarraya, en su día Valderrubio, actualmente todavía Carchuna Calahonda, son también Europa. El Turro es también Europa. Entonces todas las ayudas que la Unión Europea apruebe deben de venir también a pueblos como el Turro. ¿Cómo que no? ¿Por qué van a ir a los municipios y no a nosotros? Pues eso es tarea que le vamos a poner, que le estamos poniendo desde hace ya tiempo a estos gobernantes, porque para eso están, para gobernar, y están a nuestro servicio. Y si están a nuestro servicio, que les pagamos los sueldos, deben de verdad demostrarlo con todo este tipo de planes, porque todo este tipo de cosas que yo he dicho son competencias de las diputaciones, de la Junta de Andalucía o del Gobierno Central, no son competencias del Turno. Por lo tanto, ya acabo, avanzamos con acierto, como lo hace este pueblo, con la ayuda de todos vosotros y vosotras, con el impulso del alcalde y de estas dos federaciones, hoy aquí representadas por el presidente que está aquí y por mí mismo. Muchas gracias y ¡viva el Turro! ¡Viva!
enhorabuena por el 10º aniversario que estáis celebrando, y dada la experiencia que tengo por las entidades locales autónomas que he visitado junto con Miguel y otros compañeros, el curro puede estar enhorabuena, porque peor que el curro, infinitamente peor, están la mayoría de las entidades locales autónomas de Andalucía. Sobre todo, por ejemplo, la mía, donde yo vivo, en la Redondela, en Huelva, que no tenemos ni prácticamente competencia ni presupuesto. Ustedes tenéis presupuesto, tenéis competencia, el ayuntamiento ha delegado en el curro muchas competencias que ya las quisieran muchos ayuntamientos independientes pequeños, así que podéis estar muy de enhorabuena, porque es un día especial. Es un día especial porque se está celebrando el hecho de que una entidad local autónoma tenga ese tipo de competencia y una buena financiación, que, como ha dicho Miguel en su extensa exposición, no es totalmente suficiente. Falta todavía mucho camino por recorrer, mucho camino que... mucho trabajo que hacer, y sobre todo pedirle a la juventud en estos momentos que se impliquen un poco, porque el curro tiene futuro. Y hay otros pueblos, mi pueblo, por ejemplo, la entidad local de la que yo fui alcalde 24 años, pues tiene 1.500 habitantes, es prácticamente 4 veces el curro. Sin embargo, no podemos desarrollar competencias porque el Ayuntamiento de Madrid y la Junta de Andalucía nos tiene asfixiados. Con deciros que hace 40 años tenemos el pleito para delimitar el territorio, ya con eso os lo digo todo. Hemos llegado al Tribunal Constitucional y hemos empezado de nuevo. Fijaros comparativamente si puede estar el curro hoy de enhorabuena. Yo me alegro, y me alegro también de haber venido, que en principio no podía venir por una cuestión familiar, pero al final un alma caritativa me ha traído. Muchas gracias y que lo pasemos todos bien hoy.